Hola, soy Max Ascón y este es El Astrológico. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del mes de abril. Vamos a mirar todas las configuraciones que están ocurriendo en los cielos desde una perspectiva astrológica para que sepas desde antes lo que viene para este mes. Y en esta ocasión me acompaña Marianne Garcés. Bienvenida Marianne nuevamente. Muchas gracias por estar. Gracias, Max, por invitarme. Y bueno, vamos a hablar acerca de esto. Primero vamos a hacer una pasada rápida por el mes de abril para que sepas de antemano todo lo que va a ir ocurriendo y así vamos a ir hablando de esto. Entonces aquí voy a poner abril. ¿Qué sucede en abril? Tenemos primero el día 4 de abril a Saturno haciendo un trígono con Marte. Luego tenemos el día 6 de abril a Venus retrógrada haciendo también un trígono con Marte. Luego el siguiente día tenemos el día 7 a Venus, que está también retrógrada todavía, conjunción con Saturno. Ese mismo día Mercurio estaciona directo y empieza a moverse hacia adelante. El día 12 de abril tenemos a Venus también estacionando directa, que también es una noticia importante, las dos de la misma semana. Y también tenemos la luna llena en Libra, el mismo día 12. Muy relevante porque Libra es regido por Venus. También tenemos el día 16 a Mercurio dejando el signo de Piscis y entrando nuevamente en Aries, reingresando acá, pero esta vez ya directo. Luego tenemos el día 18 a Marte dejando por fin el signo de Cáncer y entrando en Leo, aunque los grados que va a recorrer al principio todavía son los mismos que recorrió el año pasado cuando estuvo en Leo, en esta parte de ese signo. Luego tenemos el día 19, al día siguiente, al Sol entrando en el signo de Tauro. Al día siguiente tenemos al Sol haciendo una cuadratura con Marte, que también es muy importante. Luego tenemos el día 24 a Venus haciendo conjunción con Saturno, que no es la única que va a estar haciendo, o durante este tiempo ha hecho varias, y esta es la última entre esta unión de los dos planetas. Y por último tenemos el día 27, la luna nueva en Tauro, y el día 30 a Venus dejando el signo de Piscis y también entrando en Aries y ya de cierta forma terminando todo ese proceso hacia mayo de la vuelta a estar en este signo. Así que eso tenemos para abril. Antes de ir de lleno a hablar de abril, ¿tienes alguna sensación respecto de marzo? Y uh, ¿qué impresión tienes, Marian, respecto de lo que vimos en marzo? No tan solo de las configuraciones, si es que hubo alguna que te causó interés o algún evento que ves personal o tal vez como hacia afuera, o sea, como en tu entorno o donde estés viviendo eh, de lo que está pasando y cómo se relaciona quizás con el cielo. Sí, marzo de verdad ha sido un mes lleno de acontecimientos Mm, a nivel mundial. Siento que cada día de marzo salían historias de cosas que estaban pasando alrededor del mundo. Tuvimos terremotos, aquí deportaciones a cárceles, eh, los eclipses. Todo esto ha sido, y ya sabíamos que marzo y abril son de los 2 meses más desafiantes de este mm, año mm. y ya lo vamos viendo. Claro, tanto enero como febrero fueron las fechas de preparación, como que todo se estaba moviendo hacia. Y claro, marzo tuvo la estación de Venus, Venus empezando a moverse retrógrada, luego tenemos a Mercurio que también empezó un movimiento retrógrado, tenemos el eclipse de luna en Virgo, el eclipse de sol en Aries, estando también todas estas conjunciones. En el cuadro aparecen como que fueran oposiciones. Si conocen los símbolos, debería ser un puro círculo, por si acaso, para que no se vayan a confundir, porque todas las cosas que sucedieron este mes fueron conjunciones. Conjunción de Mercurio y Venus, conjunción del Sol y Venus, conjunción de Saturno y el Sol, conjunción del Sol y Mercurio, varias uniones por allí, que fue bastante relevante y como tú dices, hay eventos que se pueden notar, por ejemplo, lo que estaba pasando en México justamente el 11 de marzo, si no me equivoco, cuando se descubren todas estas situaciones
este campo que estaba escondido, donde había gente también recluida de una manera no voluntaria y bueno, las atrocidades que estaban ocurriendo allá, situaciones de protestas que se han ido gestando a nivel mundial, sobre todo pensando en Europa, en Turquía. Varios lugares de Europa están viviendo marchas que tienen que ver con querer destituir a políticos, a los presidentes o a los comandantes, ministros, no sé, no en todos los países se llama de la misma manera, entonces hay varias cosas ahí Ujú. sucediendo. Aquí mismo en Sudamérica, en Argentina, también ha estado ocurriendo, han habido bastantes marchas y bastante intensas, bastante fuertes, en contra de lo que está haciendo también el gobierno de Argentina. Y posiblemente hay más, porque obviamente no alcanzamos a enterarnos de todo lo que ocurre. Ujú. Eh, Justamente tuvimos el día 28, que fue el día viernes, entre el viernes y el sábado, este terremoto en Myanmar, allá en Asia, que realmente, para mí como chileno, tal vez diría, bueno, 7.7 no es un terremoto tan fuerte, pero Chile está muy preparado para eso. O sea, con un 7.7 no se mueve nada, pero no todos los países están igual de preparados y al parecer ha sido muy lamentable, bastantes personas fallecidas. Y claro, tenemos a Marte en Cáncer, tenemos a Saturno haciendo uniones con todos los planetas, tenemos a Venus y Mercurio retrogradando. No sé si tienes alguna impresión aún. Caos, caos total. Mm, mm, Los planetas no están, la mayoría no están contentos, están débiles, así que no están en su mejor performance y se mm, ve. ujú, se nota. Y bueno, abril no está muy alejado de eso. Tenemos algunas situaciones que sí se revierten o sí cambian, como les comentaba antes, y ya más o menos van sabiendo qué es, sobre todo con esta idea de Venus y Mercurio dejando de estar retrógrados. Que esa es realmente una buena noticia, que el movimiento empieza a acelerarse tal vez. Y también lo que va ocurriendo con, bueno, el acercamiento que está teniendo Saturno hacia Aries y tanto Júpiter a Cáncer, pero todavía no es el mes. Abril en ese caso todavía es un intertanto hacia lo que viene, pero vamos a ir fecha por fecha revisando. Entonces, tenemos el 4, vamos a ir allá, tenemos el 4 de abril, les voy a mostrar, vamos a avanzar, y el 4 de abril tenemos a Marte y Saturno haciendo un trígono. Tenemos a Saturno en Piscis y a Marte en Cáncer. Justamente este día tenemos a la Luna también en Cáncer y en Piscis también tenemos a Venus y Mercurio, el nodo norte, todos estos en trígono con lo que está sucediendo en Cáncer. El regente de Piscis, que es Júpiter, está en Géminis, haciendo una recepción mutua con Mercurio, que está ahí en Géminis. Eso es beneficioso para todos los que están en Piscis finalmente, porque están siendo recibidos y Júpiter, en este caso, también está eh, siendo beneficiado por esta recepción mutua. Sin embargo, tenemos una unión bastante interesante entre los dos maléficos. Uno que habla de extremo frío y el otro que habla de extremo calor o exageración, en ambos casos de lo seco también. Y esto también nos lleva a pensar, o nos podría llevar a pensar en cómo una situación que es más bien desafiante, desventajosa y no favorable podría terminar siendo constructiva hasta cierto punto, porque están uniéndose en un trígono. Sin duda Marte está en Cáncer y no podemos negar que eso debilita su estancia y, o sea, y también debilita su manera de mostrar sus símbolos. Tiene la luna cerca, que para Marte es beneficioso, no para la luna, porque la luna tal vez no quiere estar tan cerca de Marte en ningún Ujú. caso. Pero son las primeras impresiones que podemos hacer respecto de su posición en el cielo. ¿Qué piensas tú, Marianne? Te confieso, Max, que esa fecha me da miedo porque con todos los desastres naturales que ya vamos viendo, esta Ujú, fecha indica para mí también eso, porque son los dos maléficos ayudándose en un trino a ujú, hacer cosas no muy mm, buenas. mm, Entonces yo diría,
da cabida a explosiones, da cabida a inundaciones, da explosiones de violencia, es lo que veo. No me gusta ser fatalista, pero es que esa configuración entre estos dos Mm, en lugares incómodos no creo que sería a nivel mundial algo muy positivo, pero si tratamos de ver como el lado un poquito bueno del asunto a nivel más personal, podría ser como que eso nos dé ayuda para accionar un poquito más, porque estamos hablando de Marte y Saturno. ujú. Saturno Marte está exaltado en Capricornio, podríamos decir, o sea, en el que rige Saturno, podríamos decir que ayuda a un nivel más personal, pero en lo mundano yo diría que prestemos atención a ver qué pasa Ujú, ese día en lugares que tenga que ver, que estén alrededor de agua, ujú. puertos, lugares así. Y además, uniéndolo a eso, tenemos a Mercurio y Venus retrógrados cerca de Saturno, que también están siendo de cierta forma inhibidos y también están en contacto con Marte. O sea, estos días, tanto Venus Ujú. como Mercurio van a estar haciendo una especie de trígono que no se llega a concretar. Es bien interesante porque pareciera que Marte y Mercurio en algún momento van a unir ese trígono y si ustedes buscan cómo se va desarrollando en el tiempo la relación de Marte y Mercurio, nunca llegan a ser el trígono porque Mercurio vuelve a estar directo y empieza a avanzar y no se une. Entonces, mi impresión es que hay, además de esa idea de que pueden estar actuando o haber situaciones que parecieran ser favorables y que terminan siendo tal vez desafiantes o que quizás lo desafiante podría tener algún punto constructivo en alguna manera, también hay palabras y promesas que posiblemente se dicen y no se van a mantener, porque el contacto de los planetas no se va a dar. Bueno, el de Saturno y Marte sí, pero los otros es como que sí y no. Por lo tanto, se refrenan, no logran conectar directamente lo que debería ser. Entonces, si este día estamos pensando en eso o en situaciones como lo que tú decías, tal vez poner ojo en las redes, poner ojo en lo que se dice, en las fake news, porque además Mercurio está conjunto al Nodo Norte, que es algo... Conjunto al nodo norte. sí, Ujú. entonces es un Mercurio sumamente amplificado, que está retrógrado, que está en el signo contrario a su exilio, a su gozo, perdón, a su exaltación y domicilio. Entonces, lo que encontremos en redes puede venir bastante extraño. Como que los mensajes podrían ser directamente mentiras, como decimos fake Ujú. news, o también que fallen las redes, que fallen. Y creo que estamos un poco más habituados en los últimos meses a que estén fallando las redes sociales, a que hayan problemas posiblemente en los bancos o problemas eléctricos en distintos países, problemas de las redes como tal. Podría ser, porque esos son significadores tanto de Venus, perdón, de Mercurio y Saturno allí restringiendo todo, quizás a favor de alguien más que no sabemos. Sí, y lo vemos desde febrero que hemos visto estos contactos que Mercurio ha venido teniendo con Saturno y con Júpiter, que es como esa búsqueda de la verdad, que se están diciendo en los medios, ya no estamos Ujú, creyendo, queremos medios verídicos, queremos saber la correcta información y yo creo que ese día con esa conjunción de Mercurio y Nodo Norte va a haber una sed más de eso, ujú, de saber la verdad, de no creernos las mentiras o también de creernos, de que nos vendan espejitos por oro, ujú, como está ahí ese Mercurio debilitado, de que digan noticias falsas y las creamos. mm. A mí me ha pasado varias veces que estoy revisando Twitter, por ejemplo, veo algo, le digo a mi pareja, ¿esto es verdad o no? Porque es como que generalmente no sé si siempre logro distinguir o quizás hay memes que no conozco Sí. y uno puede caer directamente en una mentira.
Sí. Pero han habido mensajes de presidentes que se hace como no recuerdo exactamente cómo se llama, pero este cambio de la cara y el cambio de la voz y la gente Ujú. termina creyendo y son realmente, es fantástico lo que hacen en cuanto a poder imitar, pero por otro lado es sumamente peligroso. Entonces, Sí. recuerde que, bueno, tanto Saturno como Mercurio y Marte pueden ser mentirosos y pueden Ujú. ocultar cosas, sobre todo en estas estancias. No vamos a hablar de la misma manera de Venus porque ella está exaltada, pero está muy cerca de Saturno también. Entonces, hacia el 4 de abril puede que hayan cosas que no veamos, porque finalmente también estamos hablando de Saturno. Saturno no muestra todo, es el que Ujú. esconde, oculta situaciones, un poco quizás en esta idea de hipocresía, pero también esto de no ser totalmente honesto, porque siempre hay algo que Exacto, la prefiere, honestidad. sí, prefiere ocultar. Muy bien. No sé si Sí. has visto, pero a mí me ha pasado que ahora me salen imágenes de AI, Ujú. de animales o insectos que no existen. Y yo Sí. me los encuentro y yo, oh, este nuevo insecto, pero luego lo tengo que mirar bien y me voy a Ujú. los comentarios y no, es Mm. AI. Sí. Está pasando mucho eso Sí, ahora. sí. Y está bien complicado identificar. De hecho, también en las redes, todo el mundo le pregunta en Twitter a Grok si realmente lo que están diciendo es verdad o no, porque hasta el comentario de otras personas suele ser como, ¿es real lo que están diciendo los demás o no? Entonces es un poco difícil confiar. Y bueno, ahí pienso en Júpiter. Júpiter está en Géminis. Júpiter es Júpiter siempre. Su esencia es mostrar confianza, credibilidad, abundancia, fe, transportarnos a situaciones que son reales, la búsqueda de la verdad. Y en su estancia en Géminis creo que hay una suerte de duda como fuerte sobre todas estas cosas, donde hay incertidumbre o incredulidad o la capacidad de no entender o discernir bien qué es verdad y qué no. Em, por su misma estancia allí en un lugar que es sumamente incómodo. Júpiter no va a dañar a Mercurio porque Júpiter o a Géminis porque Júpiter no es un planeta maléfico, pero está incómodo. Entonces lo que es confiable ya no es tan confiable, al menos por este tiempo. Ok, vayamos avanzando. Tenemos el día 4, el día 6, avanzamos 2 días. Vamos a ver el día 6. Tenemos a Mercurio, perdón, a Venus retrógrada haciendo un trígono con Marte. Entonces vamos a ir a mirar esto. 2 días después tenemos a Venus, que en este momento en el cielo está en conjunción o casi llegando a conjunción, y de hecho es como los 2 días, tanto el 6 como el 7. El 6 tenemos a Venus haciendo un trígono con Marte y el 7 tenemos a Venus haciendo esta conjunción con Saturno. Y esto es bastante importante porque Venus está conectando con un maléfico y luego con el otro. Y en cierta forma Venus va a estar encerrada entre los dos durante Ujú. estos 2 días y no es una buena noticia para Venus porque los encierros entre maléficos son una condición de maltrato ya per se. O sea, cualquier planeta que esté encerrado entre los dos maléficos no tiene una buena situación. Por eso es importante remarcarla. Eh, Primero con Marte, porque Venus no tiene una buena relación con Marte, a pesar de que posiblemente en las redes o en YouTube mismo muchas veces se dice que Venus y Marte son la pareja cósmica y tienen mucho que entregar el uno para el otro. eh, Realmente Venus y Marte en la astrología antigua, tanto helenística como islámica, no tienen una buena relación, no van hacia el mismo punto, no van hacia el mismo lado. Eh, Generalmente Marte tiende a dañar a Venus y todos sus significados. Entonces, si las relaciones, Venus significa buenas relaciones, amistades, uniones, grupo, comunidad, Marte es separación, segregación, división, violencia y cualquier situación que puede terminar siendo abusiva. Entonces podríamos encontrar divisiones de grupos, divisiones de amistades, a pesar de que hay un trígono, el trígono aminora a Marte, eso es afortunado, pero no lo elimina, lo aminora.
Entonces, creo que este día, tanto el 6 como el 7, bueno, el 6 partiendo por Marte, es un desafío importante. Y el 7 tenemos a Venus haciendo esta unión con Saturno. ¿Qué impresión tienes de eso, Marian? Sí, totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que muchas veces la gente idealiza, los medios idealizan esta comunicación entre Venus y Marte de la pareja cósmica y todo lo demás. Creo que no, no es así. Ujú, Son dos planetas que cuando hacen contacto tienen dos agendas diferentes, entonces ujú, no es muy dinámica la cosa, pero sí diría que en este ciclo de Venus que ha estado en retrogradación, es un punto muy importante porque si estamos revisando nuestras relaciones con los demás, nuestras pasiones, las cosas que nos dan disfrute y goce, con, con este contacto entre Venus y Marte, podemos tomar acción para cortar lo ujú, tóxico, para cortar lo que no funciona. Así que ujú, ver el lado positivo del corte ujú, de este ujú, contacto, por ahí podría ser la cosa. Y más también, como dices, que luego viene y hace contacto con Saturno, es más de esto, más de restringir, de vamos a hacer el corte de lo que no va bien, de lo que no nos gusta, de lo que no funciona y no ujú, da más. ujú. Claro, nosotros podemos entender tanto a Marte con Saturno en unión a Venus como situaciones que de cierta forma debilitan y empobrecen lo que Venus significa. Entonces, por un lado, Marte puede ser muy violento ante lo amable, cordial, y lo que invita hacia la unión y comunidad que puede hacer Venus. Y Saturno es el frío o es extremadamente como esta sensación tal vez de desapego, de cosas que no se llegan a concretar, como estas típicos que uno ve en redes como temas de el apego, apego evitativo, Ujú. apego, no me acuerdo cómo se llama el otro. Como que todo el tiempo quiere estar encima del otro. Puede ser como estas sensaciones tanto con Saturno como con Marte, vivir como ghosting o situaciones donde lo que genera unión no es respetado. Ujú. No hay una, como una suerte de eh, conciencia respecto de las relaciones y que sea agradable y que también sea respetuosa respecto del uno y del otro. Por eso creo que estoy muy de acuerdo contigo en eso de posibilidad de poner límites. Posiblemente sí, porque quizás se vive un momento crítico, desafiante, que ya es necesario decir, ok, basta, basta con este tipo de personas, basta con estos Ujú. grupos, basta con esta persona que tal vez conozco hace mucho tiempo, pero hace daño en algún punto a las relaciones o a la autoestima, etcétera. Generalmente puede haber alguna situación de Venus con Saturno pensando en algo que dure mucho tiempo, tal vez sí, porque Saturno tiene un Ujú. ciclo muy largo eh, que puede darle duración a las cosas, pero no porque dé duración a las cosas significa que las cosas son buenas o estables. Es simplemente duración. No sé qué opinas al respecto o si tienes otra Es- perspectiva. Sí, y más con Venus retrogradando, si fuese Venus directo, ahí te diría que sí, que podrían ser situaciones un poquito más favorables que duren a través del tiempo, Ujú, pero con Venus de este modo no creo que sería como darle larga al asunto y aún así la situación no ser la más favorable. ujú. Bueno, algo que también está ocurriendo el día 6, bueno, en realidad es el día 7 y quiero volver al calendario para que se vea. El día 7 tenemos, bueno, a Venus haciendo esta conjunción con Saturno y además tenemos a Mercurio estacionando directo, que posiblemente es una de las noticias favorables o que queremos escuchar, que queremos saber que se termina este ciclo de retrogradación. Eh, Cuando los planetas se estacionan directos, todo lo que ellos retrasaron o los impedimentos que se pusieron en medio
posiblemente desaparecen o se van o terminan de ser. Esta estación, que es el momento en que vamos a ver a Mercurio en el cielo desde la perspectiva de la Tierra inmóvil, como que no se está moviendo en el cielo, sabemos que realmente sí se está moviendo a una velocidad impresionante, pero desde nuestra perspectiva no se mueve, y ese símbolo astrológico para nosotros significa que terminó su proceso de retrogradación, que esperes un momento porque ya se va a poner a andar hacia adelante, y lo que él promete o lo que él trae, lo que él dice, en algún momento va a volver a ser, entre comillas, como debe ser. Por lo tanto, es una buena noticia. Hay ahí las dos cosas que me parecen interesantes respecto de esta estación de Mercurio, perdón, es que no llega a hacer la conjunción con Saturno. Venus sí hace conjunción con Saturno porque este mismo día se hace, y de hecho Venus pasa de Saturno y se devuelve un poco más adelante, de nuevo se va a unir a Saturno. Pero Mercurio no. Es como que llega casi un poco a Saturno, pero empieza a devolverse. Esa impresión o esa situación me da la impresión de cosas que se ven como obstáculos, restricciones, como baneos, incluso prohibiciones importantes que no llegan a cumplirse del todo porque Saturno no alcanza es como esa idea como que no alcanza a tomar de la cabeza a Mercurio como para desamarrarlo. No, Mercurio como que alcanza a decir no y vuelve a avanzar, y ya no se va a encontrar con Saturno, al menos en esta pasada por el zodíaco, hasta el próximo año. Eh, por lo tanto, ahí hay una suerte de buena noticia, y pasa lo mismo con Marte. No alcanza a llegar a Marte y ya se empieza en cierta forma a escapar. Es como que hasta ahí llegó el contacto. ¿Qué impresión tienes tú, Marian? Esa palabra clave que dijiste de baneo de las redes me hizo acordar que en enero, cuando aquí en Estados Unidos se iba a implementar que iban a cerrar TikTok, justo ¿Verdad? cuando que lo hablamos esto Ujú, en el forecast de febrero, justo cuando Saturno y Venus estaban, y creo que era en ese mismo grado, en el grado 25, es ujú, cuando le dan un plazo de 75 días para saber si se va a prohibir por completo o no. Todavía estamos en esos plazos de esos 75 días. ujú, Entonces, eso ahora que has dicho me hace pensar que luego la resolución de todo esto va a ser que no se va a banear, que no nos van a quitar a TikTok. Y como has dicho, puede ser que Mercurio sea ese que nos ayuda, que diga, va a haber un paro, pero no, el paro no se da y luego ujú, todo vuelve a estar como antes. mm. Claro, y la verdad es que no se está diciendo mucho. Se sabe que son unos pocos días más. Creo que es el 5 o 6 de abril que debería ya estar la noticia ahí arriba, como baneado TikTok en Estados Unidos. Em, y claro, eso va a cambiar la dinámica de la aplicación, porque principalmente o son uno de los países que más utilizan TikTok. Y claro, Sí. cambia el panorama para TikTok, para las demás aplicaciones. ¿Y quién no está en todas las aplicaciones? Y este mismo episodio lo estamos viendo a través de una aplicación. Es relevante, al menos Claro, para, sí. para estos temas. Entonces, eh, vamos a Y ver los qué pasa. Sí, planetas que están, perdón por cortarte, los sí. planetas que están en juego, porque son Venus y Mercurio, Ujú, que es la capitalización de los medios de comunicación. Y en TikTok aquí se dice que al mes hace un revenue de 1.3 billones de dólares. Así ujú, que imagínate la cantidad de personas que obtienen su sustento, su ujú, dinero mensual de ahí, que si se banea, todas esas personas van a perder su trabajo, porque ese es su trabajo por las redes. Entonces, esperemos que Mercurio venga aquí a ayudar en la decisión mm, y que se desea no se lleve a cabo el ujú. baneo. Entonces, nuestra impresión, vamos a decirlo así, a ver si pasa de esa manera, como para que lo dejemos como una predicción, es que el baneo Sí, va a retroceder. Tal vez va a hacerse y se retrocede. Algo va a llegar al punto D mientras esté retrogradando, y Mercurio da la impresión de que llega a Saturno y el baneo va.
pero vuelve atrás. Y tal vez cualquier cosa que tenga esa misma relación, como que se va a prohibir, se va a restringir algún asunto que tal vez estás viendo en tu entorno, pensando en quienes están escuchándonos, y termina de no ser así. Sería interesante notar, entonces, para ver si acertamos en lo que estamos mirando en el cielo o no, pero solo Sí. significadores. La vez pasada que Mercurio estuvo conjunto a Saturno en el cielo, literalmente estaba en una posición muy parecida a la que estamos viendo en este diagrama. Mercurio y Saturno estaban conjuntos al medio cielo y hubo un apagón en Chile que duró muchísimas horas y fue muy inesperado. Júpiter estaba ascendiendo, estaba muy cerca del ascendente. No recuerdo exactamente el día, pero recuerdo haber visto la carta y haber quedado como, ok, Saturno-Mercurio conjuntos al medio cielo, la luna acercándose a su lunación en Piscis. Por lo tanto, había como una impresión de, bueno, algo sucede. Sucedió ese impedimento, al menos aquí en Chile, porque aquí se dio en el medio cielo, o sea, algo que totalmente notorio. Sin embargo, en esta ocasión Mercurio no alcanza a llegar. Es como que algo que se da, pero que no. Eso se llama refrenación, cuando una conjunción o alguna unión se iba a dar y no, y lo que promete no se cumple. Am, Así que en alguna ocasión están pensando, ¿me va a cumplir lo que me prometió? Si pasa esto, posiblemente no. No. Ok, vamos al siguiente. Es el día 12. El día 12 tenemos dos situaciones muy relevantes porque tenemos a Venus estacionando directa y además tenemos la luna llena en Libra. Así que vamos a mirar esto en el diagrama. Esto es muy interesante que ocurra el mismo día. Ahí estoy adelantando el día 12. Si se fijan, la luna está en Libra, el sol está en Aries. Esta no es la carta de la luna llena, pero estamos cerca del horario en que sería la luna llena aquí en Chile. Y tenemos a Venus que quizás en unas pocas horas después, voy a adelantar un poquito, quiero ver si se da al mismo tiempo de la luna eh, Sí, para como a las corroborar. 9 de la noche por ahí. Sí, la luna nueva es, o sea, la luna llena es y Venus estaciona directa. Tenemos a Ujú. la luna llena, un poquito pasada, un poquito más de un poquito menos de un grado, y Venus ya directa en Piscis. Es muy paradójico que ocurran al mismo tiempo. ¿Qué Sí. impresión tienes, Marian? No, yo me lo encuentro como un buen omen para la luna llena que pase Ujú, en ese momento y también para realzar lo femenino. Siento que esta luna trae como el enfoque, la luz a, a las figuras femeninas de poder y como Venus ujú, está ahí con Saturno, me pregunto si ese día o durante esos días vamos a escuchar noticias de mujeres o de alguna mujer de poder, ujú, algo que pase en las noticias, pero algo relacionado con las artes también, tomando la primera plana, por así decirlo. Me ujú, gusta que la luna pasa también en conjunción a la estrella Spica, que está ahí a los 23, 24 de ujú, Libra, por eso ujú, también lo artístico me viene a la mente como que va a estar en enfoque, así que estar atentos a ver qué mujer ujú, se torna la protagonista de esta luna. También los Venus también es lo diplomático, así ujú, que también podría ser que escuchemos como acuerdos que se llegan, acuerdos diplomáticos que se ponen en marcha ujú, y todo esto. Marte está ahí haciendo cuadratura con esta luna también, ujú, así que eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso digo también como que alguna figura femenina que alce la voz, que tome la mm, primera plana, ya sea protestando por algo o no sé, pero por ahí mm. diría yo.
Claro, y es importante tener en cuenta que si bien el signo de Libra es un signo masculino, Venus es femenina y Venus indica mujeres, indica, como tú dices, mujeres que están en autoridad en ocasiones, mujeres políticas o incluso celebridades. Ujú, Eh, Simplemente como para poder poner el detalle en por qué podemos llegar a decir lo que dices, porque estoy completamente de acuerdo. Y Saturno en general habla de personas más antiguas, más tradicionales, más mm, conservadoras. Entonces, que Venus esté cerca de él podría mezclar esos significados y hacerse evidente. Lo que me gusta también de esta luna llena, o sea, las lunas llenas son un momento complejo para la luna. La luna lo pasa bien, si queremos hablar de la relación del Sol y la luna, lo pasa mejor cuando está en sextil y trígono con el Sol, pero cuando está llena tal vez es un poco más tirante, un poco más compulsivo todo el momento. Pueden haber situaciones que puedan tener un desafío mayor porque es una oposición y las mm, oposiciones por naturaleza no son tan beneficiosas en general. Pueden haber ocasiones en que sí, pero todo depende de dónde están los planetas, qué planetas están uniéndose, son específicas. En este caso es un momento no fácil, como tú dices, quizás una persona irrumpe en la escena pública donde se muestra como una persona que tiene una opinión, una voz, o un grupo de personas también puede ser. Que se levanta y pensamos en que sería un grupo tal vez llevado por mujeres o una mujer relevante, más de un grupo, pensando en que Libra es un signo cardinal o tropical que indica muchos y también Piscis al menos dos. Entonces podría ser bastante variado o que se dé en más de un lugar esta situación. Eh, lo que me parece interesante de que justamente Venus estacione directa este día es que lo que pase de aquí hacia 2 semanas más posiblemente va a tener esta impresión de quietud. Es como que pasa, pero muy, muy quieto. Y que de a poco va a ir ganando energía y fuerza. Y es como que va ganando, es como esta especie de bola que va cayendo en la nieve, que siempre están como los dibujos animados, que va creciendo, creciendo, creciendo ujú, con el tiempo. Me da la claro. impresión de que algo así es lo que podrías venir respecto de esta luna. Sí, y si miras al cielo, ya ahí todos los planetas están directos. Ujú. Así que, como dices, ese efecto snowball, de ahí Mm, para allá, movimiento. ujú. Y bueno, eso es bueno porque ya no tenemos más planetas retrógrados por un momento, al menos hablando de los planetas tradicionales o visibles, que finalmente estamos poniendo nuestra atención en ellos. Am, Tenemos un planeta en un signo de exaltación que es el Sol y tenemos a otro planeta que es la Venus, que también está exaltada, al menos dos que están en una buena posición. Tenemos tres que no están en una buena posición en este momento del mes, a Marte que está en Cáncer, Júpiter que está en Géminis y Mercurio que está en Piscis. Pero eso va a ir cambiando, se va a ir modificando. Pero al menos en este tiempo las cosas están un poquito menos tensas quizás que en marzo. Mm. Simplemente pensando en el cambio de movimiento de los planetas y dónde están ubicados en el cielo. Ok, vamos a avanzar al siguiente día, que es el día 16 de abril, que es a Mercurio entrando en Aries, justamente pensando en lo que acabábamos de conversar, que los planetas están moviéndose hacia lugares que son menos tensos para ellos. Mercurio en Aries no tiene una dignidad especial. Cuando hablamos de dignidad de un planeta, si el planeta tiene una afinidad que provoque que el planeta se sienta muy bienvenido o no, o si tiene una relación de dueño de casa con el signo. Mercurio no tiene ningún tipo de relación en ese sentido con Aries. No es su domicilio ni exaltación, no tiene triplicidad. Sí tiene un confín, que eso es importante porque en ese espacio Mercurio es más Mercurio de lo que puede ser en otro espacio de Aries. Y también lo relevante acá es que Mercurio está tomando velocidad. Todavía está visible en el cielo y es una estrella de la mañana, por lo tanto es una estrella que indica cosas que se mueven mucho más rápido, mucho más impulsivas. Y estando
En Aries esto se vuelve así. Si queremos pensar en Mercurio, que es comunicación, enseñanza, aprendizaje, comercio, negocios y otras cosas más, todo esto gana un impulso importante. Las cosas se vuelven extremadamente directas, impulsivas, a veces agresivas. Podríamos notar todas esas cosas quizás en las redes, en las conversaciones y asuntos que tienen que ver con personajes indicadas por Mercurio. Tú antes hablabas de estudiantes, o hablábamos antes, parece, de la grabación de estudiantes y personas que tienen que ver con situaciones de Mercurio. Mercurio indica profesores, profesores y profesoras, periodistas. am, ¿Qué más? ¿Qué más dirías tú? Comercio, Claro, comerciantes, negociantes y gente que negociantes, escribas, escribanos, notarios, gente que se dedica a las oradores. ciencias, exacto. Ujú, Ministros de gobierno, gente que está en los gobiernos con gobernadores, con los reyes o con los ujú. presidentes, etcétera. Entonces ahí tenemos a Mercurio dejando el signo de Piscis. Este es un momento en donde Mercurio está bastante abajo y llega a una situación media, que tampoco es wow, pero tampoco es tan mala. Está peregrino. Bueno, Sí. todos tienen distintas opiniones de ser peregrino, pero en general, no sé, pienso que es más intermedia tal vez. No sé qué opinas tú. Sí, creo que eso es, Mercurio va a ofrecer mejores cosas aquí en Aries de momento, porque Mm, luego cuando haga la cuadratura con, bueno, no la llega a hacer la cuadratura con Marte, con Marte, ya Marte entrará en a Leo. Tauro, pero sí siento que por lo menos tenemos que tener cuidado con esas comunicaciones que cuando hablamos sin pensar y y Mm, decimos lo que se nos venga a la cabeza, Aries, rige la cabeza. Y si ujú, ponemos las palabras ahí, que sale todo, a veces ni filtramos. Así que por lo menos ya vamos a estar menos como nebulosos en mm, nuestros pensamientos, que un poco menos confusos, porque Mercurio en Pisces es un poco confuso, más clarificados, pero aún así como sin filtro, como más gallina suelta, sí, podríamos decir. sí, puede ser algo así. Em, el regente de Mercurio, que es Marte, está en sus últimos grados en Cáncer, en los últimos grados de tránsito en Cáncer. Quizás este momento puede ser un poco más tenso para Marte. Generalmente los planetas cuando están saliendo del signo entrando al nuevo pasan por el último confín, que es regido por un planeta maléfico, entonces es un poco más complejo ese espacio. Sin embargo, cuando ya Marte entre en Leo, va a tener una relación de trígono con Mercurio, entonces para Mercurio eso puede ser bastante más holgado, como que puede estar un poco más tranquilo. Tenso, quizás ansioso, generalmente las cosas cuando están entre Mercurio y Marte enlazadas se vuelven un poco más ansiosas, como con mucha Ujú, tensión de por medio. No es que estos dos planetas sean amigos, de hecho hay varias tablas que hacen algunos astrólogos antiguos que Marte y Mercurio no son amigos, no se llevan bien. Porque claro, no es que Mercurio sea como Venus o como Júpiter. Sin embargo, ujú, Marte rompe o agrega agresividad a lo que ujú. Mercurio expresa. Y el siguiente movimiento que hay en el cielo es justamente el de Marte, porque ahí ya lo vemos, Marte está entrando en Leo. Voy a mostrar el calendario. Ahí está Marte entrando en Leo, justamente el día antes de que el Sol entre en Tauro, como que se están moviendo todos, la tensión está cambiando en el zodiaco, em, pero esa es una primera situación relevante, Marte en Leo. Hay un cambio nuevamente para Marte. Marte ya no está en su signo de caída o depresión. Eso es importante porque lo que expresa este planeta ya no va a tener esa carga importante de incomodidad. Y vamos a decir que las cosas no resultan necesariamente como Marte quisiera, porque está dominado por la Luna es bastante más inestable hasta cierto punto y significa
temas que son muy contrarios a Marte. Pasa lo mismo que con Venus, que hablábamos antes. La Luna habla acerca de también comunidad, grupo, circunstancias, personas como tal, o la persona, el ser, y Marte, nuevamente, aquí genera división, corte, herida y elementos que no son necesariamente favorables para la vida en términos generales. Pero al estar en Leo, ya Marte no está en esa condición. No es que en Leo esté mucho mejor, pero no está peor. Ese es como el punto. Marte y Leo no tienen una relación en ninguna forma como de domicilio, exaltación, ni tampoco triplicidad. Al menos desde las triplicidades de Doroteo, Marte no tiene nada que ver con Leo. Sí tiene un espacio por confín, eso es importante. Por lo tanto, en ese espacio Marte se puede sentir también a lo mismo que hablábamos de Mercurio recién, más cercano. Ahora, hay un elemento que sí puede atribuir un poco más de exageración a Marte, porque Marte es un planeta caliente y seco y Leo también lo es. Esto implica que Marte puede exacerbar ese espacio, vamos a decir, masculino, a pesar de que Marte es un planeta nocturno. Entonces es como un poco contradictorio lo que expresa Marte. Entonces he escuchado y es interesante notar también leyendo a autores antiguos y también escuchando lo que Ali Olomi también expresa en muchas ocasiones, que se entendía respecto de la estancia de Marte tanto por Cáncer como por Leo, que simbolizan el verano en el hemisferio norte y Marte agitando en cierta forma. Entonces se espera tiempos un poco más convulsionados. Quizás no a la misma manera de Cáncer, sino que mucho más fuerte, más impulsivo, más hacia afuera, con más movimiento y en ocasiones batallas, enfrentamientos, situaciones un poco más dirigidas a lo bélico. ¿Qué impresión tienes tú, Mariana? Sí, justo al día siguiente, ya cuando el sol entra en Tauro, esto que dices de lo bélico, de batallas, es donde más lo veo. Y veo esas batallas por recursos, recursos económicos, también literal, desastres naturales, también explosiones. Creo que Marte nos quedamos, tuvimos a Marte tanto tiempo en Cáncer Ujú, que no nos estamos olvidando un poco de que Marte es violencia, Marte es agresión. Entonces ahora cuando entre a Leo es esa violencia, pero con más fuerte, como dices, es un signo que donde Marte se siente cómodo para accionar, es fuego. Entonces ya podemos ver todo esto más intenso. ujú. Así que vamos a ver qué va a traer este Marte en Leo a nivel De, mundial. Claro, de hecho, lo que justamente mencionaba son los dos próximos días en el calendario de abril. El día sábado 19 va a estar el Sol entrando en Tauro y el día domingo 20 va a estar el Sol haciendo la cuadratura con Marte. Entonces, ese momento es relevante porque ambos planetas cambian de posición y generan una configuración entre ellos que es más bien tensa. Entonces, aquí podríamos esperar un momento de la misma manera, a nivel externo, global y también en alguna situación que estemos viviendo nosotros a nivel personal. Entonces, día 19, el Sol entra en Tauro. Para hablar un poquito, hacer el paréntesis, el Sol en este momento ya no está exaltado como está en Aries. Esa es una buena posición para el Sol, muy buena, porque lo que hace él lo comanda él, ayudado por Marte, que es el regente de Aries, pero finalmente el Sol tiene mucha autonomía en Aries y actúa muy cercano a lo que él es. Y se refiere generalmente a personas que tienen bastante autoridad, a comandantes, reyes, y personas que tienen la hegemonía del poder en muchas ocasiones. Ahora entrando a Tauro, ya no tiene esa condición, pero sí tiene una buena condición respecto de su regente que es Venus. Venus está en Piscis exaltada, por lo tanto
recibe muy bien al Sol mientras ella todavía esté allí en Piscis. Entonces el Sol tiene una buena disposición por ser recibido por signo, por Venus. Y en este momento, al día siguiente, vamos a ver que el Sol va a conectar con Marte. Como el Sol es más rápido que Marte desde nuestra perspectiva, claramente, hace la conexión el Sol a Marte, por lo tanto tenemos esa unión que es más bien tensa. Una cuadratura generalmente indica que hay un juego de poder, posiblemente una fricción, una tensión implícita entre los dos elementos que están allí presentes, que son en este caso el Sol y Marte. Y como estamos hablando de una luminaria y también de Marte, no estamos en una disposición tan buena. Esto generalmente cuando el Sol y Marte, recordando a Valens, hablando acerca de esto, cuando están en trígono, por ejemplo, habla de personas que si tienen esto en su carta natal son súper aguerridas, que pueden ser directamente comandantes, gente que está en batallas o que tiene un ánimo muy fuerte, que pueden ser incluso agresivas, pero los lleva a situaciones que son favorables. Sin embargo, cuando están en cuadratura, esto hace como una suerte de reversa. Y genera situaciones también inestables. Marte tiene esa cualidad de ser muy disruptivo o generar movimientos muy bruscos que no se esperan. Entonces podríamos de alguna manera observar un cambio relevante por ahí. ¿Qué opinas tú, Marian? Sí, eso que dices de juego de poder, también ese mismo día lo podemos ver ahí con Saturno en conjunción al nodo norte. Yo Ujú, escuchaba a mi amigo Blaze hablar en su último talk que hizo en la Asociación de los Astrólogos Jóvenes, y donde él decía que Saturno con el nodo norte indica la élite ayudando a la élite. Así que ujú, estas personas que ya tienen el poder, abusando de ese poder, entonces ahí ya vemos al Sol y a Marte también hablando este juego de quién tiene el poder y siendo en signos fijos que nos están hablando de lo concreto, de los recursos. ujú. Es un día, ese día es súper tenso y me gustaría ver cuáles son las noticias de ese día, qué vamos a ver en los periódicos, de qué se trata. Ujú. De hecho, también Saturno está en una posición superior al Sol, sin embargo no hace contacto con Marte aún. Después van a tener un poco de contacto por signo en unas semanas más. Pero es interesante que en ocasiones esto puede ser que no lo notemos o no se Mm, vea directamente, porque podría estar ocurriendo a niveles que quizás no son televisados o que no nos alcanzamos a enterar este mismo día 20 de abril, puede ser un poco después o por otros motivos. Entonces, en ocasiones que no sepamos en cuanto a lo mundial que ocurra, no quiere decir que no ocurre. Eh, lo relevante sí. acá es también tener esto en cuenta para nuestra vida tal vez más interna hasta cierto punto. Ujú. Notar qué casa ocupa, por ejemplo, Tauro y Marte en nuestras cartas natales, si el Sol o Marte o Leo están siendo activados, o Tauro mismo, como lugares operativos de este año o del tiempo, etcétera. Y todo eso siempre con los tránsitos. Sí, y la luna que ahora le estoy viendo ahí que Ujú. está en oposición con Marte y, y es una luna que está haciendo, ya está en su parte disseminating, como Ujú. se dice Es que, en español, se me olvida. sí, que ya Eh, está menguante, entonces ya de a está poco menguante. sí, se está, es como que en cierta forma se estuviera desintegrando en el cielo, entonces Exacto. está Entonces, perdiendo cuerpo. sí, y ahí es lo que dice, que esto, lo que decías de cosas que no vemos, esta luna da cabida a que se Mm, hagan o leyes que no sabemos, decisiones que se estén tomando por debajo de la mesa, que nosotros no nos enteramos y que luego ya cuando la luna empiece a recobrar luz de nuevo, energía, ahí ya se den a saber.
Claro. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la luna está en Acuario y es regida por Saturno y tiene sus elementos por estar en Acuario. Pero algo muy importante a tener en cuenta siempre con la luna, y esto es como un paréntesis simplemente, es tener en cuenta la fase. Porque la fase nos habla de, por ejemplo, el tipo de carácter que tiene una persona o el tipo de momento que se estaría viviendo, si es un momento para iniciar o no cosas, si las cosas ocurren vistosamente o públicamente o a escondidas, si es un momento más de sí o un momento más de no. Entonces, porque la luna son las circunstancias, no podemos no tener en cuenta la luna. Eh, por eso es relevante no tan solo saber en qué signo está, sino que en qué fase está en el momento. Eh, Así que eso es relevante. Bueno, ya pronto va a haber luna nueva, porque la luna se está acercando al sol, está menguante. Así que ahí vamos en este mes lunar. Muy bien, y bueno, justamente tú estabas mencionando que Saturno está conjunto al nodo norte, y eso es algo que también Ujú. tenemos marcado, pero no marcado en el calendario, sino que marcado porque este mes muchos planetas hacen conjunciones con el nodo norte. El día, simplemente para mencionar, porque no está en el calendario, pero el día primero Venus hace conjunción con el nodo norte, el día 4 Mercurio hace conjunción con el nodo norte. Luego tenemos el día 10 de abril, Mercurio nuevamente haciendo conjunción con el nodo norte. Luego tenemos el 21 a Saturno haciendo conjunción con el nodo norte nuevamente. El 24 tenemos a Venus haciendo conjunción con el nodo norte. Y ese mismo día Venus va a hacer conjunción con Saturno, que es lo que estamos viendo ahí en el día 24. Entonces el nodo norte que está en este caso, en este momento en Pisces, ha tocado a todos los planetas y de todas las naturalezas, planetas retrógrados, planetas directos, planetas benéficos, neutros y maléficos. Eh, por lo tanto, tenemos todas las condiciones que podríamos esperar de un planeta en unión al nodo norte. Y el nodo norte, como antes había hablado, es una suerte de un amplificador o un intensificador de los significados de los planetas. Por lo tanto, si está cerca de un benéfico, actúa o hace que el benéfico sea más benéfico de lo que es. Cuando es un maléfico, actúa más maléfico de lo que es. Eh, por lo tanto, en sí mismo no tiene una naturaleza propia como maléfico o benéfico. Puede ser más benéfico tal vez porque tiene esta cualidad de generar que los benéficos actúen mejor, pero a la vez tiene lo que pasa con los maléficos. ¿Tú tienes alguna perspectiva respecto de los nodos, Marianne? ¿Qué te puedo decir? Vengo de los nodos, de tener al nodo sur pasando por mi ascendente, Mm. así que le tengo mis respetos a los nodos. Los tomo muy en cuenta a la hora de leer una carta, de ver lo que está pasando. Y sí, son puntos muy importantes. Es Mm, lo extremo, el impulso a lo extremo, al oír por más, pero también al otro lado tenemos las ganas de romper, de mm, desasociarnos de todo, así que son, son dos tópicos que todos deberíamos prestarle atención. ujú. Hay una suerte de confusión generalmente respecto de qué significan los nodos. Y simplemente para comentar, porque como este mes se dan tantas uniones de los nodos con los planetas, eh, y la confusión es qué significan los nodos y si los nodos hablan o no del propósito de vida, de karmas que se vivieron en esta vida o la vida pasada, y si indican, por ejemplo, qué sol tuviste en tu vida pasada y cosas así. Y la verdad es que si nosotros miramos y buscamos en la astrología helenística o islámica y tal vez en la renacentista europea, no vamos a encontrar esos enlaces de los nodos con estas ideas. Porque los nodos, como recién dijimos, son intensificadores, son puntos importantes porque nos hablan de los eclipses, dónde están ocurriendo. Y en cierta forma, uno es el que despoja de poder a los planetas y el otro es el que le da más poder a los planetas. Pero también son los que se comen a las luminarias. El nodo norte, sobre todo porque es la cabeza del dragón o de la serpiente. Entonces,
no existe esa relación en la astrología antigua. Tú no vas a encontrar a astrólogos hablando de que la cabeza indica el pasado, las vidas pasadas o el karma que vivió alguna persona. Es importante tenerlo en cuenta porque no necesariamente es eso y tampoco habla del propósito de vida, para qué tú estás en la vida. Tal vez eso es relevante entenderlo porque cuando hacemos una diferenciación entre la astrología moderna y antigua, nos vamos a encontrar con esa diferencia también. No sé qué relación o qué opinión tienes al respecto, Marian. Sí, totalmente. La gente tiene que entender más como el enfoque de los nodos. Los nodos son un juego de luz. Se pone la luz en lugar donde no estaba antes, entonces da paso a ver situaciones, cosas que no veíamos. Así que más de vidas pasadas y todo esto es el enfoque a cosas nuevas, el enfoque a cosas que tenemos que desintegrarnos, que tenemos que cortar, y nos ayuda más a guiarnos hacia dónde debemos de ver o nos da una nueva perspectiva de la parte de nuestra carta donde estén pasando. Ujú. Algo relevante también es que para encontrar tal vez una dirección o propósito o cosas que quizás vas a querer cumplir en tu vida, en la astrología antigua se ocupa el regente del ascendente, también se ocupa el lote de fortuna, el lote de espíritu, dónde está la posición de la luna y también puedes Ujú. encontrar quizás el lado de categoría del ascendente, de la luna misma, la mansión de la luna, la novena de la luna. Hay muchos otros elementos que nos ayudan a saber cómo o qué cosas van a ser tan importantes para uno que le den propósito. Pero no se radica todo en el nodo, porque el nodo no tiene esa relevancia, diría yo, en la astrología antigua. Pero simplemente para hacer esa acotación, quizás cuéntenos en los comentarios si les gustaría tener como un episodio tal vez más a fondo acerca de los nodos para que sepamos diferenciar tipos de astrología y estos elementos que son relevantes. Estábamos hablando entonces de que hacen conjunción con todos los nodos los planetas, o sea, todos los planetas que pasaron por Pisces hacen conjunción al nodo Ujú. sur y justamente como estamos en el 24 tenemos a Saturno y Venus haciendo conjunción en el grado 27. Simplemente Su para, grado de exaltación, by the way, además, de Venus. además, y hace no mucho Venus hizo conjunción con el nodo norte por allí mismo. Si no me Ujú. equivoco, por ahí creo que cerca del grado 27, tal vez 28, por ahí. Personalmente, tengo uno de mis planetas activados como señor del tiempo es Venus, y justamente el día en que se dio esa situación, la conjunción del nodo norte con Venus, que fue en febrero, creo, a principios de febrero, eh, sucedió eso. Yo estoy viviendo también un mes, o ese mes era un mes regido por Venus, pensando en el mes. El año es por Venus, el mes es por Venus. Venus está pasando por Pisces, que es mi casa 2, y también por Decatemoria tengo a Venus en la casa 11. Simplemente para darlo como ejemplo, no siempre uno lo encuentra como en tantos detalles, pero ese día me gané un premio que yo no esperaba. Y fue Wow. un premio económico. Pensando en que Venus está exaltada, está en un buen lugar, y está, en mi caso, pasando por la casa 2. Entonces fue bien interesante porque yo me gané, fui a participar de un bingo, nunca había participado de un bingo y no esperaba ganar. Y de inmediato cuando gané fue como, ok, hubo esta situación, estos son los señores del tiempo en mi carta, tiene sentido que haya ocurrido así. Entonces, Genial. fue bueno. No, uno no puede decir que siempre va a ser así, pero fue bueno, simplemente una manera de ejemplo. Ahora, Venus está con Saturno en este momento allí. Está el nodo norte todavía más o menos cerca y la luna está al ladito. O sea, si yo adelanto unas pocas horas, vamos a tener a la luna participando también de esta unión. Ahí tenemos a los tres: Saturno, Venus y la luna. De hecho, la luna va a ser intermediaria en algún momento.
o como que va a estar relacionándose con ambos, haciendo una suerte de transferencia de luz. ¿Qué impresión te da a ti esta conjunción de Venus con Saturno? Me gusta que pase en el grado 27 porque siento que como es el grado de exaltación, ahí le da más, Venus está exaltada, pero en el grado de exaltación es mucho más, un push más. Así Ujú, que igual no es Venus no está cómoda con Saturno, pero al estar en el grado de exaltación y con la luna ahí también, puede ser que este día a nivel más personal es donde formemos o empecemos con estructuras que van a durar a través del tiempo, que van a ser beneficiosas. ujú, Hablábamos cuando Venus estaba retrógrada con Saturno en esta conjunción de que le podíamos dar larga a situaciones o mantener estructuras que no eran beneficiosas, pero ya aquí con Venus, que ya está directa, y con la luna también ahí, podemos hablar de uniones que son más beneficiosas, que duran a través del tiempo. Así que ujú, me gusta, me gusta. No es mi favorita, pero no, ujú, ujú, no lo veo tan mal. ujú. Claro, Para un Venus, régimen alimenticio, bueno, perdón que te corte, como para sí. un nuevo régimen alimenticio, para preparar un ejemplo, qué tipo de comida queremos ahora sacar de nuestra vida y empezar a comer más vegetales o más un estilo de vida más clean, como con la relación con nuestro cuerpo, también saber qué tipo de relaciones con otros queremos tener, como si ya sacamos con este Marte, cuando estaba Marte en trígono con Venus, si ya sacamos a las personas tóxicas, las relaciones que no nos funcionan. Ahora ya tenemos más claro qué tipo de relaciones, qué tipo de personas queremos traer a nuestras vidas, qué Ujú, tipo de cosas queremos hacer. Ya tenemos ya se va sintiendo más tangible todo ese tiempo de reveses que trajo Venus cuando estaba retrógrado. Ahora ya podemos tomar acción hacia las cosas que no van a ser más bien. ujú. Y ese sentido más práctico, quizás de Venus, es algo que podríamos encontrar en Venus con Saturno, porque Saturno sin duda es un elemento que pone, al inhibir a Venus, posiblemente podríamos encontrar algo productivo, finalmente, como sacar provecho de situaciones Ujú. donde tal vez no hay un momento de tanto florecimiento emocional o de relaciones tan románticas, pero sí muy prácticas. Es como, ok, Ujú. esto es, como tú decías, esto es lo que como, o con estas personas me relaciono, o de esta manera me recreo, pero todo como muy estructurado o tal vez muy bajado a la tierra. Esa es mi impresión. Sí, En sí. ocasiones podría haber un poco de pesimismo, tal vez sí, porque Saturno es un poco bajado de ánimo en ocasiones, o baja de ánimo a la Luna y a Venus, pero tal vez ya con Venus separándose de Saturno, eso ya también se disipa, porque no es algo que se mantenga siempre en el tiempo. Y también la luna, como la luna está allí, eso podría acrecentar esa situación. Y mientras las dos se alejan, también sería una conjunción de la luna con Venus. Y esa conjunción siempre es favorable. Es como el 24 de Sí. abril sería un buen día, sobre todo después de que Venus pasó por Saturno. O sea, al menos aquí en Chile, después de las 11 de la mañana ese día, sería buena idea tal vez momentos de esparcimiento, pasarlo bien, como de juntarse con amistades, con amigos, Con las familia. abuelas, ahora me vino a la Mm, mente mujeres mayores, con nuestras ujú, madres, nuestras abuelas, mujeres mayores que admiramos, ujú, es un buen día para eso. ujú. Muy probablemente. O al menos recordar. Saturno también en ocasiones es un poco orientado hacia el pasado, perdón. Ese Ujú. momento también podría ser por ahí. Ok, y tenemos una fecha más que finalmente también nos evoca a Venus. Bueno, tenemos dos fechas más todavía, pero ambas nos evocan a Venus. Primero tenemos el día 27, voy a mostrar en el calendario, el día 27 tenemos al Sol entrando en Tauro
Perdón. Sí, no el Sol entrando en Tauro, es La luna la nueva. luna nueva en Tauro. Y porque el Sol ya está en Tauro, entonces la luna nueva en Tauro, vamos a mostrarlo en el diagrama para que vayamos viendo. Y luego tenemos otra situación con Venus. Entonces la luna nueva en Tauro ocurre el día 27, es alrededor de las 12 de la noche, entonces está el 27 y el 28, un poquito antes. Voy a retroceder acá para que veamos exactamente la luna con el sol en conjunción. Ahí están. Bueno, es el 27 a las 4 de la tarde aquí en Chile. Siempre va a depender de dónde estemos en el mundo. Venus todavía está en Piscis, lo que es bastante bueno para lo que indique esta luna. Porque si pensamos en la luna nueva como comienzos, lo que va a venir a ser en las próximas semanas, esta Venus está bien posicionada, se está separando de Saturno, está en un signo donde hay exaltación y todavía está relativamente cerca de su grado de exaltación. Ujú. Esto es bueno para lo que ocurre en la luna porque indicaría cosas que vienen a favor, ¿sí? ¿Qué otras cosas tenemos? Tenemos a Saturno también en un sextil con la Luna, además de Venus, y a Marte haciendo una cuadratura, que podría indicar la complejidad del mes. O sea, hay que lidiar en las próximas semanas con elementos que son difíciles, más críticos, violentos, cosas que solucionar muy rápido. Quizás no vamos a tener una discusión muy fuerte, pero sí hay un problema que se suscita muy repentinamente y hay que poner soluciones, resolver, hablar, conversar tal vez y eh, generar tal vez un programa incluso de solución para algún asunto, pero indica que hay posibilidades de que hayan cosas por un lado bastante bien, pero por el otro lado no necesariamente o tienen su suerte de dificultad. ¿Qué impresión tienes tú, Mariana? No se está viendo la carta Ah, ok, de la luna nueva. ahora sí. Sí, no, como dices, no me gusta que está Marte, esa cuadratura, pero es una cuadratura con Marte que ya se está separando. Así Ujú, que por lo menos diríamos que si nos vamos a lo fatalístico, como que no sería tan grave. Usualmente cuando es separativo decimos que es menos intenso. ujú, Así que, pero aún así es tensión y esto que hablábamos del abuso del poder, ahí tenemos, yo diría que peleas por recursos, no sé si algún país que quiera venir a invadir a otro para tomarle los recursos naturales que tienen, porque ujú, también Tauro es la tierra, también algo que vemos viendo en estos 2 meses, que son estos desastres naturales, también esto podría ser esta continuación ujú, de escuchando más terremotos, más tornados. Aquí también se escucha, no recuerdo en qué estado fue, pero estados que estaban teniendo tornados por primera vez. Así que más de esto para esta luna nueva. ujú. Entonces encontramos alguna suerte de, bueno, podría haber un espacio de la vía que va marchando bien y otro espacio que va con mayor tensión. Se debería notar de forma más bien mundial por este Marte en cuadratura a la Luna. Eso no indica algo favorable, pero claro, como tú dices, está esa suerte de que Venus se separa de Saturno y la luna nueva como tal se separa de Marte. Pero esa es la primera impresión que tenemos respecto de esta luna, que Ujú, indica bastante acción. Y esta situación que tiene que ver con los recursos, las propiedades, las tierras, los países, es porque principalmente los signos de tierra nos llaman a pensar en esos temas. Y Marte siendo el que intenta meterse entre medio, cortar y ser agresivo en eso. Entonces se ujú, podría notar en lo que estamos viviendo eh,
en nuestro planeta en este momento. Y el, Sí. y el próximo, la próxima fecha que tenemos en el calendario es también respecto de Venus. O sea, fue la luna nueva en Tauro y ahora tenemos a Venus dejando el signo de Piscis y entrando en Aries. Entonces, ahí tenemos el día 30 de abril, el último día del mes. Tenemos a Venus entrando en Aries. Dejamos de tener a Venus en un signo que le es favorable. Ahora tenemos a Venus en un signo que nos expresa que está en oposición a su propio domicilio. Por lo tanto, tiene un desafío importante que llevar adelante. Al menos hace un trígono con Marte que la recibe bien, al igual que a Mercurio. Eso es relativamente a favor de ella. Pero sí podríamos pensar en tensiones que tienen que ver con las mujeres principalmente. Mujeres que están viéndose afectadas de alguna manera con agresividad o lucha, o mujeres que están saliendo nuevamente a levantar la voz, protestando tal vez saliendo a las calles, o que están viviendo situaciones que son un poco impulsivas, que no sería la forma en que tal vez normalmente las llevarían, ¿no? Sobre todo pensando en cómo estaba Venus en Piscis. Entonces es un cambio de escenario bastante abrupto y quizás se va acrecentando a medida que Venus termina de hacer este trígono con Marte cuando esté tomando más velocidad. Esto ya hacia mayo. ¿Qué opinas tú, Mariana? Sí, totalmente de acuerdo con esto de las protestas y también de mujeres que estén en los medios de comunicación, con la luna y la vemos con Júpiter en Ujú, Géminis, mujeres también en las artes, porque Marte, el regente de Venus, está en Leo, ujú, así que más de eso. Por lo menos cuando pasa, cuando entra, me gusta que está esa conjunción ahí de Júpiter con la con la luna, luna. sí, pero aún así eso da también más cabida a las protestas, a que se hable, a que se diga Mm, lo injusto. Así ujú. que vamos a ver de eso. Y bueno, vamos terminando este mes y viendo la condición de los planetas, todavía estamos pensando en un mes que los planetas están en una posición relativamente desfavorable o incómoda, y entonces deberíamos notar eso también en nuestro entorno o desafíos importantes en la vida de una u otra manera para todos y todas. Saturno está en Piscis, en un signo donde está peregrino. Mercurio está en Aries, peregrino también. Venus está en su exilio, o vamos a decir en antítesis, en Aries. El Sol está peregrino también en Tauro, no siendo recibido en este momento mientras Venus esté en Aries. Júpiter está en el signo contrario a su domicilio, ahí en Géminis. La Luna estando en Géminis está peregrina, pero está siendo recibida por Mercurio, pero la Luna cambia tan rápido de espacio que es más complejo evaluar como al respecto de los demás. Y Marte está en Leo, en este caso siendo recibido por el Sol, pero está en una relación todavía relativamente tensa. Entonces eso nos deja este mes. ¿Tienes alguna impresión o algo que te quede en el tintero respecto de este mes, Marian? Este mes no ha sido fácil. Venimos de marzo que no fue fácil también. Lo único que digo que podemos confiar que las cosas van a mejorar. Los planetas ya poco a poco se van, ya todos los planetas directos es ya Ujú. una buena una Indicación, sí. nueva indicación de que las cosas se van a mover. No están en posiciones todavía todos favorables, pero poco a poco vamos ahí y yo diría que por lo menos en este año lo peor ya lo vamos pasando, que han Ujú. sido ese Marte retrógrado y la parte donde tenemos a Piscis y Aries en nuestra carta ya Mm. va a empezar a sentirse Un poco, un poco mejor. sí, un poco más aliviado. Fue como muy potente, tantos planetas, tantas situaciones, los dos eclipses
todo ligado a tanto a Aries como a Piscis, que quizás la repercusión va a ser un poco más larga. Tenemos todavía Saturno que va a estar por allí pasando a Aries. O sea, esto no nos suelta de alguna manera, ni este año ni los próximos años, pero este fue el momento más, como tú dices, más tenso tal vez. Bueno, Marian, si quieres compartir tus redes, decirnos dónde las personas te podemos encontrar y qué estás haciendo respecto a astrología. Y mis consultas están abiertas. Mi página es mariangarces.com y en Instagram me pueden encontrar en @mariangarces. Ok, perfecto. Y bueno, pueden encontrar mi Instagram, como siempre, Max Gascon Astrólogo, mi página web maxgascon.com. Ahí encuentran mis cursos y también las sesiones que estoy dando. Recuerden que este día 12 de abril vamos a comenzar un nuevo grupo del curso de astrología a nivel inicial. Así que si quieres aprender astrología antigua, desde las raíces, desde el fundamento, lo puedes hacer. Así que en la descripción va a haber un enlace donde puedes rellenar y puedes dejar tus datos para yo poder contactarte y también entregarte la información. La información de Marian también va a estar en la descripción de este episodio. Muchas gracias, Marian, por estar nuevamente. La red parece que está como un poco más débil en este momento, pero te estás borrando de a poquito. Pero me veo ahí toda pixeleada. Sí, pero muchas gracias por estar. Gracias por invitarme. Hasta pronto. Y chao, chao. Chao.